vamos allá. Que empiece la fiesta. Bueno, familia, os pido un gran aplauso, que ya sabéis cómo funcionan, ¿sí? Y los que todavía no, en la parte inferior izquierda veis que hay como un icono de un smiley. Si entráis ahí vais a encontrar distintos iconitos para reaccionar, ¿sí? A los que ya sabéis cómo va, os pido un gran aplauso para Edel Débora. Bueno. Bienvenido, Edel. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Oye, qué ovación, ¿no? Esto es como en la tele, madre mía, increíble. Me encanta Nubi. Me voy a quedar en Nubi. Bueno, redoble. Aquí con redoble de tambores y todo. Bueno, querido Edel, bienvenido. ¿Desde dónde estás conectado hoy? Gracias. Pues desde mi casa también, desde mi casa, muy cómodamente en mi casa, aquí en ¿Estás tú mi aquí? pequeño escritorio. Muy bien. Sí, Pues Edel, en es un Barcelona. gusto darte la bienvenida a este MetaShake Episode 11, Episode 11, donde vamos a estar hablando de creatividad en entornos corporate. Así que, bueno, está clarísimo de qué va la sesión de hoy. Pero antes de empezar ya a exprimirte y a exprimir toda tu sabiduría, Edel, y a que nos des estos tips y nos ilustres aquí y hagas aflorar, ¿no?, nuestra creatividad, preséntate un poco. Edel. Oh, vale, pues bueno, gracias por la invitación, en primer lugar, Emma, siempre tú, magnífica, compartiendo Por favor, bueno, a todo vosotros lo que se nos por ocurre, me parece siempre maravilla, ya desde hace tiempo además. Yo soy Edel Débora, llevo 20 largos años, casi 30 diría, un poco en la industria de la moda y el retail. Últimamente sacando un poco una patita hacia el mundo de la cultura también, que es un mundo que me apasiona, el arte y la cultura. Y siempre he trabajado en roles bastante definidos dentro de la dirección de arte, ya sean referidos a eso, al retail moda, y ahora un poquito más también en cultura, haciendo algunas cositas en inicios en cultura, ¿no? Nuevos episodios. Mi formación es bastante variada porque hice diseño industrial, que es un poco lo que veía que podía llevarme un poco más a crear cosas, bueno, materializar, ¿no?, todas las ideas en objetos y en proyectos. Luego empecé a trabajar en moda, bien tempranito, y dentro de distintos grupos, distintas compañías, he ido desarrollando un poco la carrera en ese tipo de roles, ¿no? Roles muy referidos siempre a la imagen, a la puesta en escena, a la venta indirecta, al storytelling visual, a todas estas partes bueno, que son un poco mi expertise dentro de este sector. Y hace unos 3 años, más o menos, desde ahí estoy trabajando como freelance, ya no en el mundo corporate directamente, pero como freelance, dando apoyo a distintas compañías en distintos proyectos y distintas cosas. Y una, Ainara, es Batavits también. Batavits es uno de tus varios clientes, ¿sí? Exacto, sí, correcto. Genial. Eres profe también, ¿verdad, Edel? En distintas escuelas. También. Hace 2 años que vengo colaborando con IED, con ESDI y con la BASAT, haciendo parte de distintos másters, bueno, sobre todo de imagen, siempre referida, pues esto, a la puesta en escena del producto. Qué suerte tenerte de profe, Edel. A mí me hubiera encantado. Bueno, estáis a tiempo. Estamos a tiempo, exacto, nos podemos apuntar. Me puedo apuntar ahí a la BASAT. Y Edel, también, ¿no?, si no recuerdo mal, hace unos años también te certificaste como, ¿no?, eres especialista en gestión de espacios artísticos. Exacto. Sí, lo que hice fue, a mi salida del mundo corporate y buscando un poco completar formación en algo un poquito más actual y que realmente me apeteciese mucho, encontraba que el mundo del arte siempre me atraía muchísimo, visitar museos, exposiciones, galerías, tal, y había un link muy directo con la puesta en escena de cualquier producto, con invitar al consumo de otra manera, y busqué un poco eso, un curso que podía hacer aquí en Barcelona, muy cómodamente, en gestión de exposiciones y comisariado, que fue un poco la parte que quería empezar a tocar. Laboralmente todavía es un mundo complicado, es un mundo bastante cerrado, pero bueno, voy haciendo mis primeros pasitos y es un mundo que me gusta mucho también. Muy bien. Esto no tiene límite. Con lo cual, Edel, tú has estado aplicando la creatividad incluso en tu propia carrera profesional, ¿no? Porque realmente, ¿no?, de diseño industrial, que vamos a ver que igualmente, ¿no?, sigue habiendo una parte muy importante, ¿no?, de todo esto, al Edel de hoy, ¿no? Realmente hay toda una evolución. Cuéntanos, Edel, para alguien como tú, ¿no?, que vive, digamos, ¿no?, vive la creatividad y vive de la creatividad, ¿no? Esto de la creatividad,
¿qué es? Porque realmente yo hay veces que escucho, ¿no? Gurús y peña ahí que es en plan, te sueltan unas chapas tremendas, ¿no? O que se leen 4 artículos y suben al escenario y lo cuentan. Vamos a ver, para alguien que realmente vive la creatividad, ¿no? Día a día, esto de la creatividad, ¿qué es? Pues es una pregunta súper amplia, Emma, pero bueno, a ver si damos un poco acotando cosas por aquí. La creatividad, para mí, o sea, yo lo definiría mucho como un proceso realmente, ¿no? Un proceso en el que confeccionamos un poco una idea, elaboramos un pensamiento y normalmente lo vamos a materializar, ¿no? Ya sea en una acción, en un objeto, en un plan, en alguna cosa. Pero lo bajamos un poco, desde una parte más abstracta y más mental, la bajamos a una parte un poquito más material, ¿no? No necesariamente objeto, pero sí que digo como un poco un proyecto o un plan, una cosa que queramos hacer, ¿no? Es un proceso, porque, bueno, es un proceso que podemos definir como el proceso creativo, pero es realmente esa materialización de una idea, ¿no? Llevarlo un poco hacia eso. Normalmente cuando hablamos de, ay, es una persona súper creativa, etcétera, siempre pensamos en personas que construyen cosas, ¿no? O sea, pintores, escultores, guionistas de cine, etcétera. Pero realmente si lo depuramos mucho, la creatividad la aplicamos absolutamente a todo y todos tenemos una parte creativa. La necesitemos o no, la empleemos o no en nuestro modo de vida, pero siempre hay una parte creativa que estamos constantemente moviéndola en nuestra cabeza para muchos propósitos diferentes, ¿no? Nos vestimos para una cena, para una cita, ahí estamos aplicando un imaginario, preparamos un plato, preparamos una mesa, estamos preparando el imaginario, preparamos un viaje, siempre estamos pensando un poco en cosas que proyectamos un poquito. Y para mí todo eso viene de aquí dentro, que esto ya, ahora lo iremos hablando un poquito, lo Vale, iremos desarrollando un poco más con el proceso. 100%, porque estoy de acuerdo con esto que tú comentas, ¿no? Y además lo aprendí de ti, ay, mira, parece un bolero esto, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Existe Contigo, como esta contigo. narrativa del siglo XX de, bueno, creativos son determinados perfiles, ¿no? Que asociamos a perfiles como más artísticos o más plásticos, o eso, del mundo de las artes, de tal. Y es cierto, ¿no? Que al final la creatividad es un talento, tú me lo contabas, ¿no? Netamente humano. Y muchas veces, ¿no? Decimos a lo que a lo mejor alguien dice planear o proyectar, ¿no? Planeas un viaje, proyectas un viaje, en realidad es un ejercicio de creatividad, ¿no? Yo realmente vi contigo la importancia de la creatividad cotidiana, ¿no? La importancia de las pequeñas cosas. Em, Cuéntame, Edel, ¿cuál es el poder realmente de estas pequeñas cosas o la inspiración, ¿no? ¿De dónde puede surgir la inspiración? Sí, bueno, es súper amplio también y te digo, siempre está muy referido a cómo nosotros funcionamos, sobre todo a nivel visual, ¿no? O sea, somos, para mí, a mí me encanta definirlo un poco, eh, lo voy a decir así como muy llanamente, los psicólogos en la sala, por favor, que no me ataquen. Nosotros, Creo que no tenemos, ¿no? bueno, por si acaso. Tenemos para mí tenemos como una librería dentro de la cabeza, ¿vale? Y vamos completándola con diferentes carpetas, ¿no? Realmente. Desde bien pequeñitos empezamos a asimilar muchísimos inputs que son de todo tipo. Y para mí también, esto lo explico mucho en mis clases, los referimos siempre o los podemos destilar a través de los 5 sentidos principales, ¿no? Todos tenemos memoria, afortunadamente, durante mucho tiempo, y esa memoria la vamos configurando un poquito con, bueno, con inputs que nos llegan a través de estos 5 sentidos, de la vista, del olfato, vamos creando recuerdos, vamos creando memorias, vamos creando inputs que se van quedando ahí. Cuando por algún motivo empezamos a crear, consciente o inconscientemente, empezamos a echar mano de esas carpetas y de esos inputs que tenemos ahí guardaditos y los vamos bajando para elaborar un poco lo que estamos persiguiendo en ese momento, ¿no? No es que todos seamos perfumistas y vayamos a desarrollar una fragancia, pero de repente pasamos por delante de alguna persona y el aroma que nos transmite nos recuerda a otra persona, a una situación, a un momento. Esto es porque estamos conectando un poquito todas estas carpetas que tenemos aquí. En la parte creativa, cuando nos dedicamos un poco a eso, insisto, ya sea para materializar o no alguna idea, siempre echamos mano un poco de estos inputs, ¿no? Que están ahí guardaditos. Y que evidentemente todos como seres humanos tenemos, ¿no? Me parece fascinante. Todos lo Me parece tenemos. fascinante. Digamos que ahí es donde está, perdón, digamos que ahí es donde está la inspiración, Eder. La inspiración viene en un momento.
muy puntual, que normalmente es la sorpresa, ¿no? O sea, el impacto de sorpresa que podemos tener ante algo, ante cualquier cosa, ya puede ser a través de un olor, una imagen, una visión, un sonido, una melodía, cualquier cosa, tendemos a grabarla, a recordarla y tal. Es cuando realmente recibimos este impacto. Ayer tenía una conversación muy interesante con una amiga nuestra, con Tita, sobre un poco ¡Guau! este momento de impacto y estábamos un poco en esa discusión que me parecía, ya te digo, apasionante. Y decíamos un poco esto, ¿no? Es como lo definía Platón un poco, que toda esa creatividad viene del impacto, del primer impacto, de la primera sorpresa, de la primera superimpresión que te causa alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que te entra a través de uno de los cinco sentidos y que tú grabas y almacenas un poco de esa manera, ¿no? Cuando viene la inspiración, normalmente es porque empezamos a conectar ese tipo de impactos que hemos tenido previamente y a configurar lo que estamos pensando en ese momento. Ostras, me encanta. Con lo cual podemos imaginarnos este proceso como un connecting dots, ¿no? ¿No? Al final, ¿cómo lo Sí. encajas? Me encanta esto. Dime una cosa, Edel, estás hablando de primeras veces, ¿no? Y tú eres muy fan de ese Ichigo Ichie que está muy vinculado con esto. Sí, 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 Desarróllanoslo, por favor, porque además, ¿no? Tiene una incidencia también en la creatividad. totalmente, totalmente. Eh, yo tuve la fortuna de trabajar durante 3 años en Japón, que fue una maravilla de experiencia. Además era bastante jovencito y era cuando estaba todavía, bueno, no es que haya parado, pero estaba configurando todavía esa librería de carpetitas, ¿no? Y una de las cosas que más me sorprendió, así a vivir en primera persona y con muchísima fortuna, repito, fue acudir a una ceremonia del té en Kioto, donde, bueno, todo era muy folky, todo era maravilloso, muy tradicional, muy pausado, esa calma que transmiten los japoneses, ¿no? En todo lo que hacen. Y sin embargo, lo que más me chocó, lo que más me impactó, fue un poco esa parte de decir, hay un principio detrás de esta ceremonia y es que es el llamado Ichigo Ichie, que no sé si alguien lo conoce en la sala, eh, pero es un poco este, el impacto de la primera vez, ¿no? La nueva oportunidad de crear algo, la nueva oportunidad de vivir algo, ¿no? Ellos plantean un poco en la ceremonia del té que cada vez que preparan el té es una nueva vez, o sea, no tiene nada de la vez anterior. Tiene evidentemente una serie de parámetros más físicos, pero realmente ha pasado el tiempo, ha cambiado la luz, cambia el sonido, cambian una serie de cosas que tenemos alrededor que lo están modificando la experiencia, la están haciendo única y la están haciendo un poco nueva, ¿no? Una nueva oportunidad. Por lo tanto, ese principio del Ichigo Ichie, que es muy aplicable a cualquier cosa que hagamos y que nos planteemos, pues, a un trabajo, a montar una tienda, a presentar una colección, a hacer una reunión de equipo, bueno, es que es a todo lo que se te ocurra, ¿no? A esa cena romántica, a esa relación, a todo lo que pongamos en la vida, si mantenemos en mente que el Ichigo Ichie nos brinda la oportunidad de que cada vez es diferente y es nueva, yo creo que aprovechamos suculentamente esa oportunidad. Caramba, me encanta. Ahora todo el mundo googleando, ¿no? Ichigo Ichie, Ichigo Ichie. Muy bien. Además tengo un librillo por aquí, la fortuna de estar sentado en el ¿Ves? Estás escritorio. en casa. Mira qué bien. Publicidad, dentro public. Interesante, ¿no? Vale, este ¿De para quién mí es es muy este básico. libro? Bueno, es tuyo, quiero decir, pero ¿cuál es? ¿Quién lo ha A ver, escrito? a ver si se lee, ¿lo veis? Héctor García y Francesc Miralles. Sí. Este Perfecto. lo recomiendo porque es muy basiquito, pero resume muy bien el principio a través de la experiencia de estas dos personas en Japón. La verdad es que está muy, muy completito y muy bien. Sí, sí. Pero Maravilloso. bueno, Pues un no era para mí, libro recomendable. Un libro recomendable. Escúchame, Edel, tú siempre has gestionado equipos, ¿sí? Es cierto que ahora, ¿no? Tienes tu vida como emprendedor. Bueno, nunca sabemos si uno volverá a la vida corporate o no, pero directamente, son los autores de Ikigai, dice Mamen. Ay, Mamen, estás en todo, de verdad, ¿eh? Muy bien, Mamen. sí, Perfecto. yo creo que ellos se fueron a Japón y ya recogieron todos los conceptos y empezaron a hacer libros, ¿no? Mamen, haremos un Sano Reads de esto también, ¿eh? Que por cierto, ahora Mamen me va a matar, pero Mamen tiene una cuenta en Instagram súper interesante que se llama Sanolab, ¿sí? Sano Lab de laboratorio, bueno, de la, digamos. Y de hecho en verano lanzó un challenge muy interesante de lectura, ¿no? Vinculado, ¿no? Con un tema de mental health y, sí, ¿no? Muy vinculado, ¿no? A cómo leer puede ayudarte a toda una serie de cosas. Y ahí ha sido un éxito, ¿no? Este challenge de Sano Rich. Mamen, Yo me no apunté, voy ¿eh? a matar. En plan, cállate, crear hábitos.
Bueno, luego Crear hábitos. hablamos. Bueno, Buenos, nada, lo que tendré buenos. que hacer es invitar a Mamen, que Mamen nos comparta. La invitaré a un próximo MetaShake, a Mamen que tiene mucho que compartir. Entonces, ahí haremos un sano reach con estos libros. Edel, cuéntanos, tú siempre has gestionado, siempre has desarrollado equipos, ¿sí? Y yo he tenido la suerte de ver en primera persona, ¿no? Cómo tú hacías didáctica de la creatividad con tus equipos, porque es cierto, ¿no? Que muchas veces eran personas muy, muy jóvenes que tú les detectabas un determinado talento y los convertías en visuals, los convertías en escaparatistas. ¿Cómo es la didáctica de la creatividad? Bueno, a mí esa parte me parece apasionante porque, como tú dices, soy muy de equipo, soy muy de trabajar con personas bueno, eso me apasiona, detectar talento, encontrar lo bueno que tiene una persona y potenciarlo, ¿no? Hacerlo crecer. Eso me parece como una maravilla. Trabajar en equipo con la parte creativa a mí me sigue pareciendo muy interesante, ¿no? Yo personalmente, normalmente llevo los procesos creativos muy individualmente, ¿no? Muy en mi persona. Pero trabajarlos en equipo, que es otro tipo de dinámica, también es súper rico, ¿no? Por eso un poco hablando del entorno corporate hoy, realmente se puede hacer eso, otra vez, bueno, una parte muy suculenta para sacar talento, para sacar ideas, para hacer fluir y para completar, ¿no? Lo que es muy importante es dejar los egos muy aparcados. Esto siempre es súper importante. Con lo cual, Pero ego kills creativity, ¿no? ego cuando toca, porque no vamos a decir Vale, que el ego es terrible. El ego cuando toca, pero ahora trabajando en equipo y en un proceso creativo, el ego se ha de aparcar un poquito al lado y trabajar muy entre iguales bueno, y eso, y dar la oportunidad, ¿no? Yo soy muy fan, bueno, mis procesos creativos en equipo siempre han estado muy referidos al retail moda, con lo cual han sido siempre más en cuanto a tiendas, mobiliarios, escaparates, presentaciones de colección, shootings, todo este tipo de cosas. Y lo primero que me encantaba era hacer un brainstorming sin acabar de contar exactamente cuál era el proyecto en sí, sino decir, vamos a pensar, o sea, sabiéndolo yo, para poder dirigir un poco el trabajo del equipo, pero hacerles pensar en abierto, sin límites, con muchísima libertad y poder trabajar un poco libres, ¿no? Un poco me como es encanta esto. O sea, exacto. perdóname que te interrumpa aquí, con lo cual la incertidumbre o no saberlo todo, ¿no? O no tener las claves de todo, estimula de una manera, ¿no? Este Para espíritu mí sí, creativo. para mí sí. Los grandes saboteadores siempre en este tipo de procesos son la falta de libertad y el deadline, que esto en el mundo retail siempre lo tenemos encima, ¿no? En el mundo corporate siempre tenemos nuestros calendarios y nuestros deadlines. Si tú como responsable eres capaz de anticiparte un poco a eso y hacer que los procesos se activen de alguna manera un poco más natural y un poco más libre con antelación, pues realmente funciona mucho mejor. Me encanta. Es curioso, ¿no? Porque normalmente los perfiles más conservadores, ¿no? Crean como esta narrativa de miedo, ¿no? A la incertidumbre, ¿no? ¡Ay, escenarios Correcto. caóticos, inciertos, tal! Cuando realmente, ¿no? Es el escenario donde más puede aflorar la creatividad. Totalmente, Mm. totalmente. Siempre trabajamos un poco eso, con esos saboteadores que son muy conocidos para todos. Yo creo que en el sector en el que trabajemos siempre son bastante parecidos y realmente están ahí. Es mucho más interesante buscar la oportunidad de ese proceso y no la amenaza, ¿no? Mucho más interesante. Me encanta esto, la incertidumbre como oportunidad, no como amenaza. O no tener todos los elementos, ¿no? Para lanzarte a crear. Sigamos, perdóname que te he interrumpido, Edel. La primera fase era este brainstorming con quizá no todos los elementos, ¿no? Para realmente liberar, ¿no? Exacto. Desencorsetar la mente. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es empezar a filtrar, empezar a acotar un poquito las ideas y ir un poco, bueno, separándolo útil para ese objetivo y lo que no va a ser, ¿no? Lo que no va a ser útil no lo vamos a descartar, siempre tenemos un cajoncito de recortes ahí a mano porque nunca se sabe cuándo lo vamos a utilizar otra vez, ¿no? Pero lo que es útil sí que empezamos un poco bueno, a pulirlo, a definirlo, a sacarle un poquito de brillo y a ir colocando un poquito más en la línea de ese objetivo. Ese es el segundo paso. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, si es más constructivo, si es más planificado, si es, bueno, como sea, pues luego empezamos a estructurarlo y finalmente llegará la puesta en escena o la presentación, un poco, bueno, el final de ese objetivo, ¿no? Para mí serían un poco como los pasos. Me encanta. Edel, recuerdo, ¿no? Tú y yo hablábamos, sobre todo hace unos años, ¿no? Cuando empezábamos a preparar el workshop del cual hablaremos después, ¿no? Os lanzo un spoiler. El mítico workshop de Edel donde trabajas con fashion dolls.
o Barbies para, pero que no todas tienen por qué ser Barbies, para trabajar Vale, que la creatividad. Que os hago spoiler, esto lo hemos hecho incluso con señores ingenieros que nunca habían estado con una Barbie, ¿no? Bueno, que nunca habían jugado con una Barbie. sorprendente, sorprendente. Pero esto ya os lo contaremos más adelante. Entonces, en realidad hablábamos que existen varios perfiles creativos, ¿no? Lo que decíamos antes, normalmente asociamos, ¿no? Creatividad a un sentido más plástico, ¿no? O un sentido más visual, ¿no? Que sería la Exacto. creatividad, ¿no? Por ejemplo, de los equipos de imagen, pero tú eres también muy fan como yo, ¿no? De Howard Gardner y su modelo, bueno, como yo y como muchos de los que estamos aquí conectados, que somos muy fans del modelo de inteligencias múltiples, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo, cómo podemos asegurarnos, ¿no? Que existen distintos perfiles creativos en un equipo? Bueno, a ver, lo más básico para mí es la observación, por supuesto, y la observación tiene que ser muy pura y tienes que dejar que el equipo sea muy libre en ese sentido, ¿no? Por eso te digo que para mí asumir un poco roles de responsabilidad con un equipo, la primera parte es esta, decir, vale, yo soy el primer responsable de cómo tiene que estar organizado el trabajo en cuanto a método y en cuanto a cumplir con el objetivo, tanto en tiempo, en presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesito que el equipo, digamos, baile a un son que va cambiando un poco según avanza la noche. Mira qué buena comparación. Empezamos de un ritmo mucho más lento y mucho más tranquilo y vamos entrando en ambiente y vamos como en esa libertad, es decir, estamos un poco más relajados, un poco más distendidos y empezamos un poco a apurar según vamos llegando al resultado, ¿no? Ese punto de ir marcando los tiempos también lleva un poco a que la euforia del final sea realmente muy guau. Y normalmente a la hora de presentar un proyecto, a presentar un objeto, cualquier cosa, ese punto final es muy interesante que sea bastante high, ¿no? Entonces, anima, transmite, bueno, al final acabas vendiendo, ¿no? Es una parte de marketing también, marketing interno, marketing con el cliente interno, en fin, podemos hablar de 1500 puntos, pero sería un poco eso, llevar el proceso hasta ese final y hacerlo de esa manera, trabajando con ellos, trabajando muy en libertad y llegando un poco a cerrarlo según necesitamos el cumplimiento del objetivo, ¿no? Es curioso porque esto que nos estás explicando aplica para equipos de merchant, ¿no? O equipos de visual y para cualquier tipo de equipo, ¿no? Para cualquier tipo de equipo, También, exacto. es decir, partiendo de una inspiración, de un, ¿no? De algo cotidiano, de un pequeño impulso que desencadena algo, ¿no? Y cómo esto luego va siguiendo este proceso, un momento de brainstorming, ¿no? Un momento de filtrado de ideas y luego, evidentemente, cómo esto luego lo concretizas, lo tangibilizas en un resultado. Edel, tú mismo decías, ¿no? Que en el mundo corporate existen grandes stoppers. Dice Tony, lo veo aplicable a cualquier equipo, efectivamente, Tony, así es, me encanta. Y dime una cosa, hablábamos de estos stoppers, ¿no? Que existen en las organizaciones. Decías, ¿no? Por una parte, los deadlines, por otro, hablábamos también, ¿no? De este encorsetamiento que a veces puede estar Mm. existiendo. Sí, 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 sí. Y para mí hay una parte muy importante, Emma, perdona, en esto que es un poco el modelo de liderazgo que queremos ejercer sobre ese equipo, ¿no? Realmente. Bien, Bueno, yo siempre he estado normalmente ubicado en posiciones de mando intermedio dentro de las estructuras donde he trabajado y realmente siempre he tenido la presión de arriba y la presión de abajo, ¿no? Este ya lo conocemos todos. un gran clásico. Realmente, a ti, bueno, a mí la fórmula de éxito que mejor he encontrado hasta ahora y que la sigo practicando ahora desde fuera de los corporates ha sido el ser muy observador, como decía antes, ¿no? Ser muy observadora tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? También desde que Howard Gardner apareció así en nuestras vidas contándonos tantos misterios de las inteligencias, a mí me encanta tratar de entender a cada persona en ese sentido, ¿no? Es decir, vale, ¿qué parte, o sea, aunque yo contrate un equipo de 10 visuals, vamos a decir ahora, cada Sí. uno es diferente, cada uno tiene una composición diferente, ¿no? Vamos a decir, entonces ahí se trata un poco de detectar best players, ¿no? Y decir, vale, ¿cuál es la mejor parte que me puede desarrollar esta persona? Y tratar un poco de enfocarla hacia ahí, ¿no? Para mí ese punto de la observación con un equipo me parece crucial, parece crucial.
Claro, esto me hace pensar sobre todo, ¿no? En la sesión que hicimos con Tony, que recordaréis, ¿no? Que Tony es especialista en diversidad e inclusión. Al final, cuando hablamos, ¿no? De un equipo diverso, también hablamos, ¿no? De distintas inteligencias puestas, ¿no? Puestas juntas para crear el producto o el proyecto perfecto, ¿no? Vamos a necesitar a alguien con una inteligencia visual, con una inteligencia lógico-matemática, con una inteligencia kinestésica, con una inteligencia intrapersonal, ¿no? O sea, para que así hasta 8 para sacar el proyecto redondo, ¿no? Si no, crearemos un proyecto a medias, ¿no? O no será un proyecto redondo. También vinculado con temas que veíamos con Tony, ¿no? En su sesión, que era también muy interesante. Hablábamos, y creo que si no recuerdo mal lo mencionamos también con Josiño, hablábamos de la seguridad psicológica, ¿no? En los entornos corporate. Es decir, cómo en aquellos entornos donde la gente se siente segura, ¿no? Y se siente respaldada y siente que pueden ser ellos y ellas mismos, evidentemente estos entornos son más proclives a que exista, ¿no? Creatividad y a que exista pues la consecuencia de luego, ¿no? Que sería la innovación. Edel, ¿cómo se hace porque no siempre todos los entornos son psicológicamente seguros? ¿Cómo se hace para hacer que aflore la creatividad en entornos donde a lo mejor, Claro. ¿no? Hay mucho corsé? Ajá. Bueno, a ver, es la peor parte, digamos, la Esa es parte la más pregunta del complicada. millón de dólares. Claro, totalmente, totalmente. Cuando has sido observador, cuando has detectado un poco cuáles son pues los puntos bueno, a flanquear, ¿no? Dentro de esa estructura o dentro de ese equipo, realmente lo que tienes que hacer es potenciar donde está la fortaleza, ¿no? De cada uno y donde cada uno te puede aportar más y mejor realmente. Bueno, ser jefecillo quiere decir poner la cara para muchas cosas. Esto ya lo hemos vivido también. Y realmente es un poco defender el proceso para poder llegar al resultado, ¿no? Si tú te comprometes un poco de alguna manera con ese resultado, pero el proceso haces que tu equipo, sobre todo, lo pueda disfrutar, se pueda sentir, incluso te diría, hasta rentable, ¿no? Que es una palabra como un poco dura, pero realmente no, no, está bien sentirse rentable, ¿no? O sea, está bien sentir que tú estás aportando algo que realmente tiene valor, ¿no? Es lo que quiero decir. Ujú. Si tú haces sentir esto al equipo, el equipo trabaja con mucho más commitment, trabaja mucho más, bueno, con un, no sé, desenvuelto de otra manera, ¿no? Realmente. Las amenazas, bueno, están ahí para entenderlas, pero una vez que las entiendes, pues claro, lo que tienes que hacer es adaptarlas. Crear climas agradables, trabajar sinergias entre personas, trabajar un poco esto, defendiendo lo que va viniendo como presión, pero también potenciando lo que va viniendo dentro como bueno, ¿no? Dar esa libertad para que lo que sea bueno realmente sea genuino y venga completo y puro, ¿no? Antes de ese filtro, que luego ya lo filtraremos para ver si cumple con el objetivo o no, o puede formar parte del proyecto o no. Pero realmente es un poco esto, ¿no? Ser observador y ser como muy minucioso, trabajar con hilo muy fino para ir configurando un poco toda esa estructura. Esto es clave, ¿no? Porque además es una realidad que nos iremos encontrando. Enlazamos esto, Edel, con las fashion dolls. Ostras, pues ahora a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A ver, las Fashion Dolls, Barbie, que ha sido, ¿no? Que todo el mundo ha ido a ver la peli este verano, espero, todo el mundo, todo el mundo. Han sido mi gran pasión desde jovencito, desde pequeño, incluso diría, desde niño. Los juguetes en general, pero las muñecas muy particularmente. Y yo encontré, de alguna manera, o sea, primero inconscientemente también, un poco en esa parte creativa, pero luego un poco más consciente poco a poco, casi un formato de expresión, ¿no? Para ir trabajando con ellas y bueno, para materializar mis ideas un poco en lo que ha ido madurando, sobre todo en los últimos años, y se ha convertido, de momento, en una cuenta de Instagram. Mañana no sabemos si será una cuenta de dónde, pero bueno, hoy es una cuenta de Instagram Párate aquí, donde... párate aquí, detente, perdona que te interrumpa, Edel. Los que estamos conectados, que te conocemos, ya te seguimos, ¿sí? En tu cuenta de Instagram, Yo Edelmo. Los que todavía no, coged el teléfono ahora mismo, ya, ya. Entrad en Insta y buscad a Yoedelmo. Yoedelmo. Me Eso flipa es, la eso cuenta, es. dice Fío. A mí también. Y ya nos contará Gracias. Edel qué pasó la primera vez que la vi, esa cuenta. Pero dejemos que acabe, dejemos que acabe. Bueno, hay una revolución ya también. Pues esto, al final,
anecdóticamente jugando en una playa con unos amigos y sus niños y con unas muñecas y tal y cual, empezamos a hacer fotos en la época de donde las cámaras digitales empezaban a aparecer y, Imagínate, esto hace unos años. imagínate. Y el resultado, un poco de la perspectiva de las muñecas con las personas que estaban en la orilla y tal, me despertó ahí como mucha curiosidad. Empecé a estudiar mucho más en el tema y fue la forma de linkar un poco mi pasión por los juguetes con una parte más arty, que ha sido esta, ¿no? Desarrollar la fotografía, de fashion dolls, como bien decías tú. Porque yo no solo utilizo Barbie, cada vez menos, pero bueno, utilizo otras muñecas que son parecidas. En el fondo todo es un gran mundo de fashion dolls, hay A nivel muchísimas. mainstream diremos, ¿no? A nivel mainstream diremos, Barbies. ¿Cómo no? Barbie, Barbie. No, no, yo también he colaborado con Mattel y súper feliz, ¿eh? El tema, y hay Barbies en casa para parar un tren. Nunca las veréis Bueno, ¿cuántas alrededor, tienes, por por aquí. cierto? ¿Cuántas Buah, tienes? no sabemos. No lo sabemos. No relevant, no relevant. Bueno, algunos somos los Y afortunados que hemos visto esto. Me acuerdo cuando me envió por primera vez tu prendoteca, que es, en plan, oh my God, ¿qué es esto? esto sí, esto es un poco, bueno, forma parte de mi biblioteca de prendoteca, ¿no? Todo esto es como me gusta organizar un poco las cosas para tenerlas a mano y para poder ir construyendo historias, ¿no? Rápidamente. Estoy Eh, aquí entrando en tu cuenta eh, bueno, para ir, bueno, para que la gente vaya viendo, ¿no? Aquí, ahí se ¿no? ve muy bien. Esto es de Tengo ayer. a Elmo. ¿Quién es ella? Bueno, esta muñeca se ha convertido un poco en la protagonista, pero es todo bastante, ¿cómo decirlo?, casualidad, ¿no? Realmente. El día que llegamos a aquel momento famoso del confinamiento worldwide, que fue como un shock, ¿no?, que vivimos todos juntos a la vez, yo de repente me quedé en casa y decidí como hacer algo diferente porque pensaba: "Vaya, ahora no voy a poder hacer fotos con las muñecas en la calle, pues vaya faena, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago?". Y entonces decidí montar un pequeño apartamento y confinar a una muñeca y contar la historia de esta muñeca confinada. O sea, tal y como yo iba viviendo el día a día de este confinamiento, pensé, bueno, pues vivirá un solo personaje, donde se cruzarán con historias, a veces con otros, y será un poco la historia de esta muñeca. Esta muñeca se llama Tina. No recuerdo ni de dónde salió el nombre, pero resulta que la gente la ha adoptado muchísimo. Y es más, si meto otras muñecas en la cuenta, si van pasando cosas, al final la gente me pregunta dónde está Tina, qué pasa con Tina, esto le hubiese quedado mejor a Tina, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí está, se ha convertido en la gran protagonista. Sí, sí. Es brutal. La cuenta Yodelmo, por lo tanto, ¿no? Digamos que hay otras cuentas además, ¿no? Edel, tienes Sí, ahí hay el otra. review, ¿no? Luego nos las compartes aquí, clic, 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 que te seguiremos en todas, Vale. ¿sí? Y es curioso porque yo recuerdo perfectamente, yo conocía evidentemente, ¿no? La pasión de Edel por todo el mundo de, como llama el muñequismo, y cuando Edel y yo, hubo una época en nuestras vidas bueno, ¿no? Cambiamos de trabajo, y sabíamos el uno del otro, pero no nos veíamos seguido. Y cuando hace Vale. unos años coincidimos y me enseñó su cuenta, yo flipé, ¿no? Realmente Yudelmo es una cuenta de street style, podríamos decir de alguna manera. em, en una fashion doll, tamaño Barbie, quizá un poquito más grande, ¿no? Será, pero ¿no? Pocos Y es centímetros. interesante porque Edel vuelca toda su creatividad y simplemente con un iPhone y trabajando con un tema de perspectivas, hacemos un street style donde llegamos a ver esta muñeca que toma como unas dimensiones, una escala como humana, ¿no? Como humana, exacto. Sí, 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 sí. Dime una cosa, Edel, ¿qué conexión hay entre Yoedelmo y el workshop de creatividad que haces con Fashion Dolls? Pues al final del día, un poco la idea de Yo Edelmo es, bueno, expresarme, como decía, expresar una parte creativa, donde yo he unido varias de mis pasiones, ¿no? Uno, bueno, la moda, evidentemente, la fotografía, los juguetes, o sea, todo ha sido un poco como parte de ese caldillo de cultivo que iba por distintos derroteros y de repente se han unido en esto, ¿no? Y decidimos montar este workshop pensando en que es un gran ejercicio creativo para cualquier tipo de perfil realmente, y creo que lo hemos demostrado, ¿no? Como bien decías antes, con personas de muy distinta procedencia, de muy distinta profesión también. Ponerlos un poco a trabajar en decir, rescatemos de nuestra cultura ya antigua las muñecas de papel, las muñecas recortables, por ejemplo, Mira, sí, y porque haga... cuando estábamos La confinados, tienes por esa aquí sesión la todavía. hacíamos online, les pasábamos unos recortables, ¿no? Maravilla, La bravo, la bravo. primera que hice, que estoy somos súper orgullosos.
Muy chula, muy chula. Pues hacemos eso, un taller de recortables, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces marcamos un poco una pauta de decir, pues vamos a intentar recrear la escena de la cena de empresa de Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a montar nuestros personajes, hay varios personajes a elegir, tú eliges con el que más te identifiques, con una serie de materiales que te listamos y tal, lo vistes, lo preparas un poco para ese evento, estás preparando, 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 y lo pones en situación. Ahí ya era mucho más abierto el tema de decir, haces una foto en tu casa, haces una foto en tu salón, haces una foto por la ventana, porque estábamos confinados, ¿no? En aquel momento. Empiezas a trabajar un poco ahí y hubo realmente sorpresas de gente que construía escenarios, que construían, bueno, realmente era ponernos a jugar, que es una parte de las que Platón decía otra vez que en toda esa parte creativa el juego nunca está exento, porque realmente forma parte del divertimento, forma parte de lo que queremos hacer como ocio, ¿no? Y bueno, forma un poco todo ese 360 de decir, vamos a recrear toda una situación a través de trozos de papel, que es lo que estábamos trabajando en ese momento, ¿no? También lo hemos hecho con Fashion Dolls después, ya cuando éramos ya persona con persona, piel con piel, que era más interesante quizás, y ahí también se unen sinergias muy diferentes, ¿no? Pero bueno, el workshop va de esto y luego la receta que sale de ahí es muy interesante también, ¿no? Es muy curioso porque, digamos que, el primer paso, ¿no? Cuando presentas esta dinámica, normalmente la gente está muy acostumbrada a hacer, pues, otro tipo de dinámicas más de las típicas, ¿no? Del mundo del consulting, o si me apuras, ¿no? Siendo como muy audaces, yendo a un Lego Serious Play, ¿no? O también existe la versión con Playmobil, etcétera, etcétera. Pero claro, el tema de las Fashion Dolls era especialmente disruptivo, ¿no? ¿Cuál era la primera reacción? Normalmente había perfiles que entraban muy rápido al trapo, ¿no? Mira, Pero los perfiles así, digamos, más aquí ajenos a la realidad fashion doll, ¿qué sí. qué tipo de reacciones observabas en ellos? Yo creo que vimos reacciones de todo tipo, pero yo me las quedo todas como magníficas realmente. Y aquí, por ejemplo, una persona como Tony tendría mucho que ver, porque desde personas que al principio decirle, vamos a jugar con una Barbie y decir, hola, este señor me va a poner a jugar con una muñeca, ¿Cuántos ¿qué es sesgos, esto? no? Tal, ¿no? Tal. Pero realmente, bueno, la gente iba participando, iba entrando, iba viendo las posibilidades, iba desarrollándolo, y realmente creo que los resultados de perfiles que no esperábamos para nada que se entregaran al taller, fueron muy chulos, muy, muy chulos. Sí, sí. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces, digamos que la creatividad sale también de la incomodidad, ¿no? Lo que hablábamos también de la incertidumbre primero, pero también de la incomodidad, dice Tony, ¿no? Claro que sí, hay que jugar con Barbies, por supuesto. ¿Eh? Esto siempre, esto siempre. Invitarme la próxima vez. Hombre, claro, Tony, invitadísimo estás. Claro que sí. Bueno, y además se pueden sacar un montón de insights de lo tuyo, ¿eh? Totalmente. Sí, 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 Em, sí. Edel, dime una cosa. Normalmente cuando hablamos de la creatividad como algo, la creatividad siempre es algo positivo, ¿no? Evidentemente, por más incierto o por más, digamos, adverso que sea el territorio en el cual se trabaja, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la creatividad a mejorar un ambiente de trabajo? O dicho de otra manera, es cierto que muchas veces, ¿no? En un entorno corporate, tú puedes estar trabajando con gente con la que no te llevas bien. Mira, perdona, porque además esta pregunta me ha salido así, un poco No, así no, no. tal, y Claro, puede ser un claro. poco comprometida, pero no hay respuesta correcta ni incorrecta. A nosotros lo que nos interesa es tu perspectiva. ¿Cómo la creatividad puede ayudarnos en, a limar asperezas, ¿no? Yo puedo estar co-creando con alguien con quien me llevo mal y este Sí, ejercicio de co-creación puede ayudar a encontrar un atisbo de luz, ¿no? En alguien que a lo mejor está totalmente, llevando mal. totalmente. Yo lo encuentro un ejercicio súper constructivo. O sea, hemos hablado mucho de los team buildings, hemos pasado todos por ahí, hemos hecho gincamas, carrera de sacos, no sé qué, hemos hecho de todo. Pero realmente, cuando tú planteas un ejercicio creativo dentro de un equipo y los pones a trabajar un poco en común, eh, con un buen watcher siempre ahí para mantener ese ego aparte, para un poco trabajar entre iguales, para mantener un poco oportunidades bastante equilibradas. Eh, a mí, o sea, ahí sí que hemos visto reacciones y potenciales que han sido muy enriquecedores y creo que son partes que refuerzan mucho, ¿no? Desde perfiles que nos han sorprendido mucho a nosotros un poco desde fuera, como personas que guiábamos un workshop, pero también dentro de los equipos, evidentemente, ¿eh? No solo a los jefes, sino a los compañeros, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, no pones a las personas contra esa cuerda para decir, ahora vas a jugar con una muñeca y vas a contarme una historia.
wow, es como algo muy nuevo, nunca te lo hubieras esperado, en fin, no sé. Al margen de algo más físico, que todos podemos tener un poco más de un sentido de la competencia más directo a través del deporte, a través de un ejercicio físico, etcétera, etcétera. Toda esa parte más mental, toda esa parte más creativa, realmente es muy fuerte, ¿no? Muy potente. Yo encuentro que todavía no se potencia lo suficiente y, sin embargo, me parece que hay un área de oportunidad bastante heavy. Qué interesante, ¿no? Es decir, hacer aflorar la creatividad, porque en el fondo es un talento 100% humano y todas las personas somos creativas, ¿sí? Cada uno Mm, dependiendo, ¿no? De nuestro tipo de talentos, de nuestro tipo de inteligencias múltiples según Garner. Em, es brutal, ¿no? Porque realmente hacer aflorar la creatividad puede ser un elemento muy poderoso, ¿no? Cuando estás sí, buscando mejorar un clima vencer resistencias o simplemente, ¿no? Hacer mejorar mm, este ambiente de incentivar, ¿no?, la seguridad psicológica en este sentido. sí, sí, sí. Realmente es algo muy poderoso. Abre muchas puertas, libera muchas barreras. Yo creo que te abre mucho al conocimiento del otro realmente, ¿no? Es ponerte un poco en ese ejercicio bueno, de abrir de alguna manera tu biblioteca hacia el siguiente, ¿no? Hacia quien tienes al lado, ¿no? También. Caramba, Edel, me encanta. Muchos aprendizajes, muchos súper mensajes hoy también. Edel, un gusto. Mira, aquí Patri, ella ya va en lo suyo, entrar en flow. Vamos a empezar ya entonces a pedir vuestras participaciones. Vamos allá. Si no os importa, chicos, voy a abrir vuestras cámaras, os voy a dar, digamos, la posibilidad de poder ya conectar vuestra cámara. Sentiros libres, si la queréis conectar, la conectáis, si no, no, sin ningún problema y seguís interactuando por aquí, por el chat. Pero creo, sobre todo para los que ya lleváis varios metashakes aquí, creo que ya ha llegado el momento, ¿no? De compartir y vernos. Además, dejadme que os diga una cosa, por favor, voy a hacer de orgullosísima hermana mayor. Hoy tengo aquí, entre los participantes, a mi hermano Guille, que se ha ¡Anda! conectado. Y estoy yo súper mega orgullosa. Guille, queremos verte, queremos Muchísimas verte. gracias aquí a mi hermano por conectarse. Y es curioso, mi Qué hermano guay. es herpetólogo y se dedica a un proyecto que está vinculado con rescatar olivos milenarios. Con lo cual, imagínate, ahí también en ese entorno es interesante trabajar con la creatividad. Yo aquí he hecho ya esta cuña Una publicitaria. buena intro, sí, 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 sí. Se me ve aquí, se me ve la costura. Si no os importa, chicos, cierro ya la grabación para La grabamos. preservar, evidentemente, ¿no? Todo lo que es vuestra actividad y no exponerla ahí en YouTube. Cierro la grabación.